candidato a senador de la provincia de Buenos Aires, es periodista, historiador, escribió varios libros, y según una encuesta reciente que vi, es el político más popular en la provincia de Buenos Aires, más popular inclusive que el presidente Milei. Y ya también están las colegas que nos acompañan todos los miércoles, Florencia Donovan y Paz Rodríguez Niel. Con ellas vamos a hablar del tema del fentanilo, muy importante porque están deteniendo a los dueños de los laboratorios que hicieron los fentanilos adulterados, y también de la sesión en la Cámara de Diputados, que está tratando cuestiones realmente relevantes, varios temas. Sobre eso quiero hacer algunas reflexiones, porque algunos temas ya se han resuelto. Por ejemplo, el tema de los discapacitados, la Cámara del Congreso había tenido una iniciativa de aumentarle la jubilación que reciben los discapacitados. El presidente vetó y ese veto fue rechazado hoy por la Cámara de Diputados. Obviamente el rechazo de la Cámara de Diputados tiene que ser homologado por el Senado para que tenga validez. Y el tema del aumento a los jubilados, que también lo había vetado el presidente, pero ese veto no fue rechazado. Le faltaron 2 votos nada más a la oposición para rechazar ese veto. Con lo cual, el presidente tiene derecho a vetar y el Congreso el derecho que tiene es a insistir, pero con los 2/3 de cada una de las 2 cámaras que integra el Senado, diputados y senadores. Con lo cual, al haber hoy una imposibilidad de la Cámara de Diputados de rechazar el veto del presidente, esa iniciativa de aumento a los jubilados queda sin efecto, porque ya, por más que la aprobara el Senado, la Cámara de Diputados ya la rechazó. Los dos están haciendo uso de sus facultades. El presidente al vetar y el Congreso al insistir con su posición en algunos casos, y en otros casos no pudo. Pero yo lo que siempre recuerdo, recordaba acá, creo que hace un par de semanas, con una sesión parecida que había habido en el Senado, es que nosotros no tenemos un sistema parlamentario de gobierno. Sistema parlamentario de gobierno como el que tiene España, como el que tiene Italia, como el que tiene Gran Bretaña, donde es el Parlamento el que gobierna. Y por lo tanto las iniciativas pueden surgir mayoritariamente del Parlamento. Nosotros tenemos un sistema presidencialista y por lo tanto las iniciativas, sobre todo las que hacen a los gastos de los recursos del Estado, deberían salir mayoritariamente del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la Nación. Pero bueno, de todos modos, ratifico, están dentro de las facultades que cada uno tiene, el Congreso y el Presidente de la Nación. Los planteos que la oposición ha hecho, el tema de los discapacitados, de los jubilados, son justos. La pregunta que hay que hacer es si en este momento los está a la oposición y a todos los que suscribieron esto, motivando la justicia de los reclamos o el momento electoral. No nos olvidemos que dentro de el 7 de septiembre, dentro de poco más de 15 días, va a haber elecciones importantes en la provincia de Buenos Aires y un mes y medio después va a haber elecciones nacionales para elegir legisladores. Estamos en un clima electoral, estamos en un momento electoral crucial, que además acá se va a definir cuál va a ser el Congreso que va a acompañar al presidente Milei en los 2 años que le quedan de este mandato. Yo creo que hay que separar perfectamente lo que es justicia de lo que es apuro electoral. Eso hay que separarlo, porque lo que hay que preguntarse siempre, los legisladores deberían preguntarse, es si cada vez que intentan hacer justicia no ponen en riesgo la estabilidad económica de todos los argentinos. Esta es la pregunta elemental. Si cada vez que quieren hacer justicia no ponen en riesgo la estabilidad económica de todos los argentinos.
Porque, por otro lado, ¿quién no puede estar de acuerdo con que la situación de los jubilados es extremadamente injusta? ¿Quién no puede estar de acuerdo con que se le aumente las jubilaciones, las prestaciones que reciben los discapacitados que no pueden trabajar como una persona normal? ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? El problema es si el Estado argentino, tal como está, puede hacerse cargo de todas esas injusticias. Yo creo que en el caso de los discapacitados, lo primero que deberían hacer los legisladores es promover una auditoría para saber cuántos discapacitados realmente hay en el país. Realmente hay gente que necesita el apoyo del Estado para poder subsistir y que no puede esperar. ¿Cuántos son? Porque yo recuerdo que durante la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner aumentaron exponencialmente los casos de los discapacitados. Y no estoy poniendo en duda a los discapacitados en serio. Estoy poniendo en duda de si no hubo un manejo político con eso. Eso debería saber. Entonces, a partir de que se sepa exactamente cuáles son los que necesitan, se puede hablar de aumentos y de incrementos. Hay que legislar en serio. Por su parte, el gobierno tiene que ser más sensible, sobre todo con las personas vulnerables. Con las personas vulnerables. Estoy hablando de los jubilados, estoy hablando de los discapacitados. Fíjense que recién hoy, el gobierno anunció que estudia la posibilidad de aumentar las contribuciones a los discapacitados, cuando ya sabía que se le venía la derrota que tuvo en este tema en la Cámara de Diputados. Ahora, si tenía hoy recursos para aumentar las prestaciones a los discapacitados, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó este momento? ¿Por qué esperó además la imagen de un gobierno derrotado por la oposición en el Congreso, en la Cámara de Diputados? De todos modos, este tema tiene que pasar también por el Senado, ¿no? A todo esto, hoy se conoció un dato, que esto lo voy a hablar bien con Florencia Donovan luego, del INDEC, que dice que la economía cayó 0,7% en junio con respecto de mayo, y ya mayo había caído el 0,1% con respecto de abril. No son números para alarmar a nadie, pero sí hay que hacer una reflexión sobre que todos estos problemas sociales se agravan si el crecimiento de la economía no acompaña el esfuerzo de la sociedad frente al ajuste que está haciendo el presidente Milei en la economía. Y digo ajuste porque el presidente Milei dice que está haciendo el ajuste más grande, no sé si de la historia, del país, de la humanidad, pero él dice que está haciendo un ajuste muy grande. Y el ajuste era necesario. La economía argentina venía muy descarrilada, despilfarrando plata por todas partes. Ahora, eso no quiere decir que la gente no sienta el ajuste. Claro que lo siente. Entonces, mirando el panorama globalmente, en toda su amplitud, y no con las parcialidades de la oposición y del oficialismo, lo que acá se impone es una mayor fluidez en el diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Para determinar qué? Para determinar qué es importante, qué es urgente, qué es peor. Yo creo que lo peor es volver a la situación que nos dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa. Pero bueno, ellos son, lo que pienso yo no importa, lo que es el gobierno y los legisladores lo que tienen que establecer esto. ¿Qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo peor? Los políticos creo que tienen que abandonar la posición que tienen algunos funcionarios de Milei y a veces el propio presidente Milei, de mesianismo, de yo tengo la verdad, yo soy la verdad.
por un lado. Y por otro lado, los políticos, los de la oposición, tienen que abandonar la hipocresía. Yo cuando escucho al kirchnerismo escandalizado por la situación de los jubilados, me pregunto, pero si ellos hicieron un ajuste de los jubilados, igual o peor que el de Milei. Alberto Fernández hizo un gran ajuste a los jubilados. ¿De qué estamos hablando? Hoy el fiscal Diego Luciani, que es el que hizo el alegato, famoso alegato del caso Vialidad, que el caso que la tiene presa en su casa, Cristina Kirchner, hoy pidió a la justicia que de inmediato se decomisen más de 500 millones de dólares de Cristina Kirchner y sus cómplices, solamente en este caso. Falta todavía el caso de los cuadernos, falta de Odesur y los sauces. 500 millones de dólares, mucha plata. Se puede hacer mucho con esa plata. Ahora, Paz Rodríguez Niel nos contaba el miércoles pasado que la señora de Kirchner no tiene nada a su nombre. Propiedades, acciones, todo se dio a sus hijos. La señora es precavida. Diego Valenzuela.